Hay algo profundamente errado con la forma en que la mayoría de las personas fue enseñada a manifestar. Algo sutil, pero poderoso lo suficiente para mantener generaciones enteras atrapadas en ciclos de espera, guión, visualización y esperanza, solo para descubrir que meses, incluso años, pasan sin el cambio que desean. Y la parte más extraña, no es porque la manifestación no funcione. Es porque la están haciendo muy lentamente. No por elección, sino por diseño. Porque escondida dentro de la idea popular de manifestación hay una mentira tan seductora que casi parece verdad que debes pensar en tu deseo tiempo suficiente, visualizarlo claramente lo suficiente, repetirlo consistentemente lo suficiente, y eventualmente la realidad se reorganizará para traértelo. Parece razonable, lógico, incluso capacitador a primera vista. Pero mira más profundamente y encontrarás una suposición peligrosa incrustada en ese marco. Una que silenciosamente programa tu sistema nervioso con atraso, con esfuerzo, y sobre todo con distancia. Esa suposición es esta: lo que deseo no está aquí aún. Debo hacer algo para obtenerlo. Y así, fuiste removido de la verdad cuántica. Porque en el momento en que definas tu deseo como algo separado de la hora, algo que debe llegar, aparecer, desplegarse o ser ganado, te colapsa en una línea temporal donde no está. Refuerzas la ilusión del futuro, del vacío, del aún no, y al hacer esto, inconscientemente vibras en la frecuencia de la ausencia. Es por eso que la manifestación a menudo parece lenta. No es que la realidad esté resistiendo. Es que estás energizando la versión de ti que aún está esperando, que aún cree que el tiempo y el esfuerzo son necesarios para llenar el vacío entre quien eres y lo que quieres. Pero el campo cuántico no funciona en el tiempo. Funciona en la coherencia. Y la coherencia no requiere esfuerzo. Requiere alineación. Cuanto más intentas, más declaras: esto aún no es mío. Cuanto más visualizas esto como algo en el futuro, más entrenas tu sistema nervioso a esperar su ausencia en el presente. Y aquí es donde la decepción se vuelve espiritualizada. Porque incluso las enseñanzas bien intencionadas refuerzan el atraso. Confíen en el timón divino. Dicen: sé paciente con el universo. Viene. Mantén la fe. Pero en la realidad cuántica, el tiempo no es un sistema de entrega. El tiempo es un espejo. Refleja de vuelta hacia ti la frecuencia que estás transmitiendo ahora. No tus intenciones, no tus tableros de visión, no tus entradas de diario, solo tu señal de ahora. Y si tu señal de ahora está cargada con deseo, urgencia o anticipación, entonces lo que colapsa en forma es más de esa energía. Más cosas para desear, más cosas para anticipar, más razones para esperar. Este es el desalineamiento central. No estás aquí para perseguir la realidad. Estás aquí para colapsarla. Y colapsar la realidad no es un proceso futuro. Es un fenómeno presente. La verdad es que la manifestación nunca fue hecha para ser una técnica. Fue hecha para ser un recordatorio, un acto de precisión de frecuencia, un estado de identidad vibratoria tan claro, tan consistente, tan estable que el universo no tiene opción sino reflejarlo instantáneamente. Porque cuando tu mundo interior se vuelve idéntico a la línea temporal que deseas, el campo debe responder. Esto no es magia. Es física. Pero la mayoría de las personas nunca alcanzan ese estado. No porque no puedan, sino porque están atrapadas en la trampa de convertirse, el ciclo infinito de automejora, la búsqueda constante, la creencia silenciosa de que deben ganar su avance a través de esfuerzo espiritual suficiente. Y cada vez que se sientan a manifestar con esa energía, activan la línea temporal donde el cambio aún no sucedió. Es la frecuencia de casi listo, casi digno. Pero el campo no responde a casi. Responde a incorporación. Y aquí está la parte que la mayoría no te dirá porque disuelve la necesidad de la mayoría del contenido de manifestación. Cuando realmente entiendes cómo funciona el campo cuántico, te das cuenta de que no hay nada que atraer. No eres un imán tirando cosas en tu dirección. Eres un sintonizador bloqueando en una frecuencia que ya existe. Y una vez bloqueado, lo que coincide con esa frecuencia debe aparecer, no a lo largo del tiempo, sino en alineación. Y la alineación sucede más rápido que el tiempo. Es por eso que la manifestación parece lenta cuando se enseña incorrectamente e imposiblemente rápida cuando se incorpora correctamente. Porque el cambio no está en cuánto tiempo has estado haciendo el trabajo. Está en que tan claramente estás transmitiendo la realidad que dices creer.
La mayoría de las personas intenta convertirse en magnética, pero la verdad es que ya lo eres. La única pregunta es ¿qué frecuencia estás estabilizando? Si es carencia, tendrás más razones para necesitar. Si es esfuerzo, tendrás más cosas que empujar. Si es incorporación, tendrás bucles de retroalimentación instantánea de alineación. Y aquí está la realización radical. No necesitas volverte más poderoso para manifestar más rápido. Solo necesitas dejar de energizar la versión de ti que cree que lleva tiempo. El tiempo no es el vacío entre intención y resultado. Es la medida de cuánto tiempo tarda tu vibración en dejar de contradecir tu deseo. Y una vez que la contradicción termina, la realidad se curva. Así que la pregunta real ya no es más ¿cómo manifiesto lo que quiero? La pregunta es ¿por qué aún creo que tengo que esperar? Porque una vez que esa creencia se disuelve, la velocidad aumenta. No porque te estés apresurando, sino porque la realidad no tiene nada dejado para retrasar, no estás más intentando que suceda. Estás siendo la versión donde ya sucedió. Y esto es más rápido que el pensamiento. Fuimos enseñados a ver la realidad como algo externo, algo fuera de nosotros, algo que se despliega de acuerdo con leyes fijas, reglas predecibles y tiempo lineal. Pero la física cuántica, cuando se entiende más allá de ecuaciones, y en el tejido de la consciencia, revela algo radicalmente diferente, oscuro y mucho más capacitador. Que la realidad no se despliega. Se colapsa. Y se colapsa en respuesta directa al observador a ti. No la versión de ti que está pensando, deseando o esperanzando, sino la que está transmitiendo ahora una frecuencia tan coherente, tan congruente con una posibilidad particular que el campo cuántico no tiene opción sino organizarse a tu alrededor. Este es el atajo cuántico y desafía todo lo que los modelos de manifestación lineal intentan explicar porque elimina completamente el proceso. Ignora el tiempo. Colapsa la distancia. Transforma el potencial en forma. No a través del esfuerzo, sino a través de dominio energético. La realidad que experimentas no está siendo construida lentamente. Está siendo seleccionada instantáneamente una y otra vez basada en tu vibración. Y aquí está la parte que la mayoría de las personas no ve. El campo no espera a que estés listo. Se colapsa basado en lo que observas. Y la observación en el sentido cuántico no es sobre mirar. Es sobre ser. Es por eso que las líneas temporales son tan fluidas. No estás caminando a través del tiempo como un pasajero. Estás colapsando el tiempo como un maestro. Cada emoción, cada creencia, cada señal sutil que tu cuerpo emite está colapsando probabilidades, infinitas, en una expresión singular, tu ahora. Y sin embargo la mayoría de las personas continúa involucrándose con la realidad como si fuera rígida, fija, lenta. Dicen cosas como, estoy trabajando para alcanzar, o viene. Pero lo que realmente está sucediendo es esto. Están observando una versión de sí mismos que aún no la tiene. Y bloqueándola día tras día con su enfoque. No estás esperando a que la realidad alcance. La realidad está esperando que tu frecuencia se estabilice. En el momento en que lo hace, el atajo se activa porque nada en el campo cuántico es verdaderamente distante. Todo existe como formas de onda superpuestas, posibilidades, y esas formas de onda están esperando ser colapsadas por observación coherente. Cuanto más limpia tu señal, más rápido el colapso. Esto no es una metáfora. En experimentos de doble rendija, los electrones se comportan de manera diferente dependiendo de si están siendo observados. Cuando no se observan, existen en un estado de superposición, muchos estados potenciales a la vez. Pero cuando se observan, eligen. Se traban en forma. Esa forma es influenciada no solo por la medición, sino por la expectativa. Lo que significa que lo que esperas colapsa en lo que obtienes. Y es por eso que la mayoría de las personas colapsa lo que temen. Porque el miedo es un observador poderoso. Es enfocado, cargado, repetitivo. Inunda el cuerpo con señales que gritan al campo, esta es mi realidad. Y así el campo accede. Colapsa peligro, atraso, decepción. No porque el universo te esté castigando, sino porque está respondiendo con precisión perfecta a tu vibración. No estás manifestando resultados. Estás manifestando certeza. El campo responde no al deseo, sino al dominio. Y cualquiera que sea la frecuencia emocional dominante, eso es lo que se convierte en tu mundo.
Este es el atajo. Pero requiere dejar ir de los marcos mentales que buscan controlarlo. Porque en el momento en que intentas manipular el campo solo con el pensamiento, introduces interferencia. Divides tu señal. Dices una cosa mientras vibras otra. Y el campo, eternamente fiel a la frecuencia, colapsa lo que eres, no lo que dices. Para usar este atajo, debes volverte el observador que no observa para prueba, sino que observa desde el conocimiento. Esta es la diferencia sutil entre visión alineada y proyección llena de esperanza. La visión alineada se siente completa, fundamentada, inevitable. No pregunta cuándo. No escanea por señales. Simplemente sabe. Y ese conocimiento crea colapso gravitacional. La onda se convierte en partícula. El potencial se convierte en forma. Lo imaginado se convierte en memoria. Esto es lo que hace que la manifestación cuántica no sea solo más rápida que el método tradicional sino atemporal. Porque en el momento en que salgas de la lógica de la manifestación basada en tiempo y entres en el espacio de la congruencia de frecuencia, el universo cesa de atrasar. Refleja instantáneamente. Y si no se siente instantáneo aún, no es porque el campo sea lento. Es porque tu señal es inconsistente. Así que tu tarea no es forzar la realidad a moverse más rápido. Tu tarea es volverte tan singular en tu frecuencia, tan claro en tu identidad energética que no hay alternativa para el campo colapsar sino aquella que elegiste. Así es como la realidad acorta el tiempo. No recompensando esfuerzo, sino obedeciendo coherencia. Y la forma más rápida de alcanzar coherencia no es pensando tu camino hacia una nueva frecuencia. Es sintiéndola completamente, vívidamente, repetidamente, hasta que tu cuerpo crea que es real. Hasta que tu respiración la estabilice, hasta que tus opciones fluyan de ella, hasta que se vuelva tan incorporada que la idea de esperar parece irrelevante. Porque cuando dejas de esperar, las cosas dejan de tomar tiempo. Y en ese momento, no caminas más hacia tu futuro. Te colapsa en él. Si los pensamientos crearan realidad, tu vida ya parecería como tu tablero de visión. Imaginaste, repetiste, escribiste, viste en tu mente 1000 veces. Y sin embargo, para muchos, los cambios permanecen sutiles, lentos, incompletos. Esto no es porque lo estés haciendo mal. Es porque fuiste engañado sobre lo que realmente colapsa la realidad. No es el pensamiento, es la frecuencia por debajo. El campo cuántico no habla en palabras. No interpreta mantras o entiende afirmaciones. Solo responde a la coherencia energética. Y esa coherencia es generada por la emoción. No solo cualquier emoción, sino la que vibra consistentemente en el fondo de tu ser, ya sea que estés pensando en tu sueño o no. Este es el mecanismo oculto detrás de la manifestación acelerada. El campo responde a tu estado dominante, no a tu intención consciente. Puedes escribir abundancia todas las mañanas, pero si el resto de tu día está saturado con ansiedad, el campo reflejará ansiedad. Puedes visualizar amor en meditación, pero si tu sistema nervioso aún espera abandono, el campo reforzará esa frecuencia. Esto no es castigo, es precisión. El campo cuántico es perfecto en su precisión. Refleja lo que estás transmitiendo, no lo que estás solicitando. Y lo que estás transmitiendo momento a momento es emocional. Es por eso que la transformación sucede más rápido cuando la sientes primero. Porque la emoción lleva la señal. Es la onda portadora que imprime tu realidad. Y mientras los pensamientos pueden definir la dirección, es la emoción la que proporciona el voltaje. Sin voltaje, sin señal, sin colapso. Así que la clave no es pensar mejor. Es sentir más claramente porque el cuerpo no espera por prueba externa. Responde instantáneamente a la instrucción interna. Y la emoción es la instrucción más poderosa que puedes dar a tu campo. Es por eso que un solo momento de gratitud genuina puede colapsar más realidad que semanas de repetición mental. Es por eso que una respiración profunda tomada en confianza total puede abrir líneas temporales que el esfuerzo nunca podría alcanzar. La emoción es el lenguaje del colapso. Pero aquí está la parte que la mayoría de las personas se pierde. La emoción no es una reacción. Es una elección. No es solo algo que sucede después de que obtienes lo que quieres. Es algo que debes generar antes. No como una actuación, no como un truco, sino como una señal, como una declaración,
como la firma vibratoria de la versión de ti que ya tiene lo que estás llamando. Porque esa versión, la que vive en la realidad que deseas, no solo piensa diferente, sienten diferente. Su sistema nervioso está relajado. Su postura es abierta. Su voz es firme. Su frecuencia es consistente. No porque su entorno lo hizo así, sino porque hicieron una opción de alinearse con el sentimiento primero. Y este es el secreto de la velocidad. La manifestación se vuelve lenta cuando la emoción es condicional. Cuando dices que sentiré abundancia una vez que el dinero llegue o que sentiré amor cuando la relación aparezca, pones tu señal río abajo de la realidad. Pero en la manifestación cuántica, la señal viene primero y el colapso sigue. Así que la pregunta no es ¿qué quiero? La pregunta es ¿qué emoción se alinea con esa realidad y estoy dispuesto a generarla ahora incondicionalmente? Esto no significa fingir. Significa practicar congruencia emocional. Significa cambiar tu respiración, regular tu corazón, mover tu cuerpo con la confianza de alguien que confía en el campo, hablar como si ya estuviera hecho, no porque estés forzando creencia, sino porque rendiste la duda. Y esa rendición, eso no es debilidad. Es poder. Porque en la ausencia de interferencia emocional, el campo finalmente puede responder. Es por eso que las personas que no saben nada sobre manifestación a menudo manifiestan sin esfuerzo porque se sienten seguras, abiertas, expectantes. Su sistema nervioso está alineado. Su campo está limpio. No están intentando. Están siendo. Y ser, cuando es emocionalmente coherente, es la forma más rápida de creación. Pero esta velocidad no es intensidad. Es consistencia. No necesitas sentir alegría a volumen completo todo el día. Solo necesitas volver a la emoción de tu línea temporal deseada más frecuentemente que volver al miedo. Y cada vez que lo haces, refuerzas la señal. Te instruyes a ti mismo. Entrenas tu inconsciente. Sintonizas tu vibración. Y eventualmente el punto de inflexión llega. La emoción se convierte en la línea de base. Y el campo responde con nueva forma, nuevas oportunidades, nuevas sincronicidades, nuevas reflexiones físicas de tu cambio interno. Y te das cuenta de que nunca fue sobre hacer más. Era sobre sentir diferente primero, más rápido, más profundo. Porque la emoción ignora la lógica. Reescribe el cerebro. Crea coherencia entre corazón y mente, y la coherencia, no la concentración, es lo que hace que la manifestación sea instantánea. Así que si quieres velocidad, olvida la hoja de técnicas. Olvida la línea temporal. Olvida la pregunta, ¿cuánto tiempo llevará? Pregunta en su lugar, ¿cuán plenamente puedo sentir ahora? Porque en el momento en que tu emoción coincide con la memoria del futuro, el campo no puede decir la diferencia. Y cuando el campo no puede decir la diferencia, la realidad se colapsa rápido. La mayoría de las personas trata su cuerpo como un pasajero en el proceso de manifestación, un observador silencioso de los deseos de la mente. Pero en realidad, el cuerpo no es un recipiente pasivo. Es la voz más alta del campo. Es la antena, el transmisor, y la prueba de coherencia o la ausencia de ella. Y hasta que el cuerpo crea en lo que la mente ve, no hay señal lo suficientemente clara para que el campo obedezca. Es por eso que algunas personas hacen todo bien en su práctica de manifestación. El diario, la visualización, las listas de gratitud y sin embargo parece como si nada estuviera cambiando porque debajo de todos los rituales, su sistema nervioso aún está vibrando la misma historia antigua. Su postura aún refleja espera. Su respiración aún resuena miedo. Su voz aún lleva un temblor sutil de indignidad. Y el campo no oye lo que estás diciendo, sino lo que estás incorporando. Porque el campo responde más rápido a la incorporación que a cualquier pensamiento. Tu línea temporal, la versión de la realidad que deseas experimentar, no es algo en lo que te muevas. Es algo en lo que entras vibratoriamente al convertirte en la versión de ti mismo que ya vive allí. Y esa versión no existe en tu cabeza. Existe en tu espina dorsal, en tu latido, en tu química. Es una transmisión de cuerpo completo. Y cuando esa transmisión está limpia, el cambio sucede rápido. Más rápido que la lógica, más rápido que la estrategia, más rápido que la duda puede argumentar en contra. Pero la incorporación no es sobre actuar. No es sobre fingir hasta hacerlo. Es sobre sentir hasta que se vuelva real. No allá afuera, sino aquí adentro, en tus células, en tu tono,
en la forma en que te sientas, estés de pie, hables, te muevas, respires. Porque en el momento en que tu cuerpo empieza a comportarse como si el futuro ya estuviera aquí, el campo empieza a colapsar esa versión en forma. Esto no es pensamiento ilusorio. Es arrastre. En física, cuando dos sistemas oscilantes interactúan, aquello con la frecuencia más fuerte y estable tira del otro hacia la sincronización. Esto es exactamente lo que sucede cuando incorporas tu línea temporal elegida. Te vuelves la frecuencia dominante y tu realidad externa, que siempre está escuchando, empieza a reorganizarse para coincidir. Pero aquí está la trampa. La mayoría de las personas aún está esperando permiso. Quieren sentirse exitosas, pero solo una vez que el negocio funcione. Quieren sentirse amadas, pero solo cuando alguien las elige. Quieren sentirse libres, pero solo cuando la cuenta bancaria está llena. Y así, tu cuerpo permanece leal al pasado. Tu línea temporal permanece anclada en la ausencia. Tu campo refleja lo que es familiar, no lo que es posible. El cambio sucede cuando decides invertir el orden. Siente ahora y deja que lo externo siga. Esto no es delirio. Es instrucción. Estás instruyendo al campo con cada señal que envías. Así que cuando eliges relajarte en la paz antes de que llegue la evidencia, estás colapsando una realidad donde la paz ya no depende de las condiciones. Cuando abres tu pecho y respiras como si todo estuviera funcionando a tu favor, estás señalando al campo. Esto ya es verdadero para mí. Cuando te mueves con certeza, colapsa la incertidumbre. Cuando actúas desde la alegría, disuelves la sala de espera de cuando. La incorporación es el fin de la esperanza. Es el fin de la actuación. Es el comienzo de la integridad vibratoria. Porque cuando tu comportamiento refleja tu creencia sin contradicción, la velocidad a la que la realidad se curva es chocante. Dejas de necesitar perseguir cualquier cosa. Te das cuenta de que la versión de ti que siempre estaba intentando ya no está presente. Y en su ausencia, se abre espacio para algo nuevo. Ese algo no se encuentra en la mente. Se encuentra en el cuerpo. La forma en que te despiertas, la forma en que ocupas espacio, la forma en que dices y sin parpadear, la forma en que te sostienes, no con arrogancia, sino con certeza silenciosa porque ya no estás manifestando la línea temporal. Estás viviendo. Y cada segundo que tu cuerpo permanece en ese estado, tu campo se estabiliza, tu magnetismo aumenta, el atraso se disuelve, y el vacío entre lo interior y lo exterior se cierra con velocidad sorprendente. Así que aquí está tu punto de control. Una declaración no al algoritmo, sino a ti mismo. Escribe en los comentarios, esto ya es mío. Dilo como un código, un recordatorio de que lo que colapsa la realidad no es tu esfuerzo, tus horas o tus afirmaciones, sino la energía que eliges incorporar en este momento. Porque este momento es la manifestación. Y si puedes sentir ahora, entonces ya está aquí. Fuimos condicionados a pensar en la manifestación como un movimiento hacia adelante, como si siempre nos estuviéramos moviendo hacia algo allá afuera, algo que existe más allá de este momento, esperando para ser ganado, invocado o atraído. Pero en la realidad cuántica, nada podría estar más lejos de la verdad. No estás caminando hacia tu futuro. Tu futuro se está colapsando en ti. Y si entiendes eso, todo cambia porque el futuro no necesita tu esfuerzo. No requiere tus ensayos mentales constantes. Lo que necesita es resonancia. Una correspondencia vibratoria tan clara que la línea temporal que estás llamando no tiene opción sino tirarse en tu dirección. Se vuelve como un campo gravitacional. No uno que generas, sino uno en el que te alineas. La versión futura de ti que ya tiene todo no está frente a ti en el tiempo. Está a tu alrededor en el potencial. Y en el momento en que tu frecuencia se alinea con esa versión, lo sientes. Un cambio no en el mundo exterior sino en la brújula interna de tu ser. Ya no estás persiguiendo. Estás siendo tirado. Esta es la manifestación reversa. No porque va hacia atrás, sino porque invierte la ilusión de control. Te muestra que el camino más rápido hacia tu futuro es rendición, no fuerza. Presencia, no proyección. Identidad, no deseo. Imagina esto. Existe una versión de ti que ya existe, viviendo en la realidad exacta que estás intentando crear. Esa versión respira diferente, camina diferente, piensa desde la conclusión, siente desde la paz, decide desde el conocimiento, y esa versión siempre está enviando una señal buscando coherencia.
En el momento en que dejas de transmitir el ruido del miedo, escasez y esfuerzo, esa señal se vuelve clara. Sientes el tirón, no como una idea, sino como un empujón incorporado. Una inteligencia magnética moviéndote suave pero incuestionablemente hacia personas, lugares, decisiones y sincronicidades que no podrías haber predicho. Ya no estás creando el camino. Te estás alineando con el tirón de una línea temporal que ya está delineada en lo invisible, una que siempre ha estado esperando por ti para coincidir. Y cuando el tirón comienza, se siente tanto surrealista como obvio. Surrealista porque la lógica del tiempo y la estrategia empieza a disolverse. Las cosas suceden sin causa. Las conexiones aparecen sin esfuerzo. Los insights aterrizan sin análisis. Y sin embargo, también se siente obvio, como un recordatorio, una sensación de, por supuesto, así es como funciona. Porque en el fondo, siempre supiste que la realidad se curva a la frecuencia, no a la fuerza. Pero la mayoría de las personas nunca sienten el tirón. ¿Por qué? Porque nunca dejan de empujar. Están tan ocupadas tratando de hacer que el futuro suceda que ahogan la señal que las guiaría allí. Llenan el silencio con tácticas. Atiborran el campo con rituales. Obsesionan sobre líneas temporales y métricas y señales, nunca realizando que al hacer eso, se están anclando a la versión exacta de la realidad que están intentando escapar. No puedes sentir el futuro cuando estás enganchado en el ruido del pasado. No puedes ser tirado a tu línea temporal más elevada cuando tu identidad aún está enredada con la que no está lista. El momento en que elijas neutralidad emocional, no entusiasmo, no esperanza, sino paz. El campo gravitacional de tu futuro se activa porque la paz es la firma de la incorporación. Le dice al campo, ya no estoy intentando. Y ese es el estado más magnético que puedes ofrecer. Esta es la paradoja de la aceleración. Cuanto más rápido lo quieras, más quieto debes volverte. Porque el movimiento no crea colapso. La coherencia crea. Y la coherencia es una quietud que zumba por debajo de la superficie. Un conocimiento tan enraizado que no pestañea, no persigue, no agarra. Simplemente recibe el tirón y responde a él con autoridad silenciosa. Y sí, esto a menudo requerirá decisiones que no tienen sentido para la mente lógica. Te sentirás impulsado a dejar de hacer algo que una vez pareció importante. Sentirás una voluntad de moverte, hablar, decir sí a algo que no puedes explicar. Esto no es caos. Es alineación. Estás siendo guiado no por la preferencia, sino por la resonancia. Comenzarás a notar un nuevo ritmo. El tiempo se siente más suave. Las sincronicidades se aceleran. Las personas aparecen con mensajes que no sabías que necesitabas. Los caminos se abren donde la resistencia una vez estuvo. Ya no estás empujando para alcanzar tu futuro. Estás respondiendo a tu tirón. Y en esa respuesta, colapsa líneas temporales que habrían llevado años navegar a través de la estrategia sola. Esta es la frecuencia de la inevitabilidad. No es alta. No es dramática. Es sutil, precisa, innegable. Y una vez que pruebas este nivel de alineación, nunca más caerás al modelo antiguo de intentar más. Porque ahora sabes que en el momento en que rindes tu identidad como aquella que está esperando, empiezas a incorporar aquella que está siendo elegida por el futuro. No porque la merecías, sino porque combinaste. Y cuando combinas con el futuro viene más rápido de lo que pensaste que sería posible. Hay un momento que nadie puede predecir. No exactamente. Un momento que no viene después de la visualización número 20 o de la afirmación número 100. No se anuncia con fuegos artificiales o luces parpadeantes. A menudo llega en silencio, quietamente, inesperadamente, casi sin ser notado hasta que todo cambia. Este es el momento del colapso, el punto donde la onda se convierte en partícula, donde lo invisible se convierte en visible, donde la versión de ti que una vez era solo un sentimiento se convierte en el mundo a tu alrededor. Sucede más rápido de lo que la lógica permite porque no sigue la lógica. Sigue la frecuencia. Y cuando tu frecuencia se estabiliza lo suficiente, puramente lo suficiente, el campo no tiene opción sino obedecer. No porque lo ganaste, no porque las estrellas se alinearon, sino porque dejaste de contradecir lo que pediste. Dejaste de vibrar como lo que está esperando. Te convertiste en lo que recuerdas. Este momento cuando llega a menudo sorprende a las personas. Te despiertas un día y te das cuenta de que el deseo ya no está activo.
No porque haya desaparecido, sino porque ya sucedió en algún nivel más profundo que el tiempo, y ahora la realidad simplemente está alcanzando tu coherencia. Lo que una vez se sintió distante ahora se siente obvio, natural, familiar, como si siempre hubiera estado allí. Esta es la verdadera velocidad de la manifestación cuántica. No llega gradualmente. Llega completamente formado, pero solo cuando el paisaje interno está listo para contenerlo. Y esta preparación no es sobre hacer más. Es sobre volverse menos contradictorio, menos enredado en líneas temporales de casi, menos enganchado en esperanza, menos identificado con la versión de ti que tuvo que luchar por cada avance. Cuando esas distorsiones caen, lo que permanece es alineación inevitable. Y la alineación no espera. No atrasa. No necesita permiso. En el momento en que estás coherente, en el momento en que tu cuerpo, respiración, emoción y conciencia están todos diciendo lo mismo, el campo se colapsa rápido, a veces instantáneamente, frecuentemente de forma impredecible, pero siempre con precisión. Y cuando lo hace, lo sentirás. El llamado deja de ser un anhelo. El futuro deja de ser una meta. Y la necesidad de control desaparece. No porque rendiste, sino porque finalmente te sientes elegido por el momento. Te convertiste en el receptor, no en el buscador. Y lo que una vez estabas intentando manifestar se convierte simplemente en la nueva normalidad. Pero no confundas esto con un final. El colapso no es la conclusión. Es la puerta. Porque lo que se colapsa no es solo una realidad. Es una identidad. Y lo que emerge es un campo completamente nuevo de posibilidad, uno que requiere un nuevo nivel de conciencia, una nueva relación con tu propia frecuencia. Ya no estás caminando por un camino. Lo estás escribiendo en tiempo real. Y es por eso que la integración es tan vital, porque el momento del colapso es poderoso. Pero mantener la coherencia después del cambio es lo que determina si esta nueva línea temporal se vuelve permanente o temporal, si se expande o desaparece. No estás comenzando un viaje. Estás continuando un cambio que ya está en movimiento. Y si sientes el tirón, síguelo. Porque el momento del colapso no espera. Y tampoco la versión de ti que ya está viviendo.